Hola amigos, soy River Oré. Ahora en Guitarra del Barrio me encuentro nada menos que con nuestra amiga Gladys Guamán, una gran soprano que viene desde la ciudad imperial del Cusco y tengo el placer de poder tenerla aquí en mi casa y compartir un poquito de su historia. Quisiéramos saber un poquito, Gladys, cómo es que inicia en la música tu persona y a razón de la familia o a razón de la propia, digamos, inquietud de poder desarrollarte en un arte como es el canto. Primero que nada, River, un gusto volvernos a encontrar porque ya nos habían presentado anteriormente y nada, bueno, inicio en el canto hace más de 18 años en la ciudad del Cusco. Y dentro de mi familia se podría decir que soy la primera en iniciar dentro de la carrera musical. Luego viene mi hermano menor, Néstor, que también sigue en la línea musical. Es importante distinguir todos los potenciales que tiene un intérprete como tu persona, ya que sabemos de tus estudios académicos y de la línea que es dedicarse a la música clásica y también a la inquietud de hacer la música peruana como la haces y en este caso algo muy trascendental que seguramente mucha gente reconoce en tu persona, que es cantar en el idioma materno del quechua. Exactamente. Bueno, dentro del trabajo vocal que desarrollo, no solamente como mencionas, hago lo que es, digamos, la música académica universal, sino también procuro dentro de mi desarrollo profesional como cantante y como profesora de canto, también poder seguir inculcando en mis estudiantes el tema de poder revalorar y preservar también no solamente nuestra lengua quechua, sino también nuestros diferentes géneros y estilos musicales, ¿no? Dentro de lo que es la música andina. Y en ese sentido, bueno, para poder enseñar esto, también el docente tiene que realizarlo, así que es algo que me gusta y que lo hago con mucho cariño. Claro que sí, hay tantos temas en el repertorio, de hecho, de Gladys, pero hemos querido, entre bambalinas, ensayar un poquito este tema que es muy trascendental en el Cusco y en general en la música andina, como es el canto de las ñustas. Cuéntanos un poquito de qué va este sonido tan nostálgico que emana de esta canción. Bueno, el canto de las ñustas es de un compositor cusqueño que incluso tiene el nombre de nuestra institución, Leandro Alviña Miranda del Cusco, el Instituto de Música que lleva el nombre de este compositor cusqueño, uno de los más grandes representantes, ¿no?, de lo que es la música cusqueña. Y este canto es un canto de amor, ¿no?, donde habla que su amada se ha marchado y que deja a su padre y a su madre para ir a buscarla, ¿no? Y dice, espero poderte encontrar a pesar de la distancia y bueno, al final lamentablemente la canción no nos indica que la ha encontrado, pero es una canción bastante dulce, melancólica de amor, ¿no? ¿Qué te parece si la hacemos ahora una versión de voz y guitarra? Claro que sí, vamos. Just like
Just